Hola hermanos, espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a mi despacho aquí en Almería, España. Estamos con esta serie sobre la Confesión de Londres y Dios mediante seguiremos con nuestras grabaciones sobre el capítulo 2, párrafo 1. Aquí tenemos una bella descripción del Dios bíblico y hoy estaremos leyendo líneas 5 al 7 del capítulo 2, artículo 1. ¿Okay? Líneas 5 al 7. Leo el texto para hoy y luego haré algunos comentarios a modo de introducción. Líneas 5 al 7. Él es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable. Hasta ahí. Vamos a dedicar esta clase a las últimas 3 palabras de la lectura. Que es inmutable. Que es inmutable. Esta clase se llama la inmutabilidad de Dios. O si preferís, Dios, inmutable. No hablaremos sobre la inmortalidad de Dios, ni sobre su morada en luz inaccesible, porque veremos la doctrina de la inmortalidad de Dios en la clase sobre la eternidad del Señor. En realidad, eternidad de Dios es inmortalidad. Simplemente inmortalidad es una negación. Y luego veremos la morada de Dios en luz inaccesible en la sesión sobre la santidad divina, la santidad de Dios. Por esta razón, solamente nos centraremos en la inmutabilidad de Dios en esta sesión. ¿Ok? Y vamos a dividir esta clase en 5 puntos. Son los siguientes. Punto 1, Dios inmutable en su ser. ¿Ok? Dios inmutable en su ser. 2, Dios inmutable en sus atributos. Dios inmutable en sus atributos. 3, Dios inmutable en sus decretos. Dios inmutable en sus decretos. 4, textos difíciles. Hablaré sobre 2 pasajes famosos de la Biblia que podrían llevarnos a pensar que hay cambios en Dios. Y punto número 5, la encarnación. Si decimos que Dios es inmutable, ¿qué hacemos con la encarnación del Hijo de Dios? Uno podría decir, hubo un cambio en la esencia divina. Procuraremos acabar la clase hoy respondiendo ante esa objeción. Repito la lista de hoy. Número 1, Dios inmutable en su ser. 2, Dios inmutable en sus atributos. 3, Dios inmutable en sus decretos. 4, textos difíciles. Y 5, la encarnación. Hemos dividido esta clase, los primeros 3 puntos en ser, atributos y decretos, porque cuando defendemos la inmutabilidad divina, tenemos estas 3 áreas en mente. Dios no cambia en su ser, no cambia en sus atributos, no cambia en sus decretos. En primer lugar, Dios es inmutable en su ser. Para comenzar, os comento que inmutable significa no cambia, que no cambia. Dios es inmutable porque Él no cambia en su ser, no cambia en sus atributos, no cambia en sus decretos. En primer lugar, Dios es inmutable en su ser. Puesto que Dios habita en la eternidad, y ya que Dios es eterno, Él es necesariamente inmutable. No está sujeto a ningún tipo de cambio. La eternidad y la inmutabilidad son 2 conceptos gemelos. Son conceptos inseparables. Las entidades eternas son, por definición, inmutables. No pueden dejar de ser lo que son. Dado que Dios es eterno, Él es inmutable. Su esencia divina no puede ser modificada.
A nivel puramente lógico, la perfección divina exige que Él sea inmutable. Os cito algunas palabras de Louis Berkhof, el autor de un magnífico libro de teología sistemática. Louis Berkhof dice: hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría a mejor o a peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Podemos ver esta inmutabilidad del ser divino descrito en los dos testamentos. Y lo que haré es citaros un pasaje del Antiguo Testamento donde podemos ver esta doctrina y a continuación un texto del Nuevo Testamento. Los dos textos tienen en común el hecho de que Dios en su ser es inmutable, no cambia. El pasaje del Antiguo Testamento es el Salmo 102. Salmo 102, y vamos a leer versículos 25 al 27. Okay, Salmo 102, del 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahora, interesantemente, lo que veremos en el último punto del estudio, el quinto punto, Hebreos va a decir que aquel texto es cristológico. Hebreos, capítulo 1, versículos 10 al 12, revelarán que Salmo 102, versículos 25 al 27, se tiene que aplicar al Hijo de Dios, pero no quiero todavía entrar en ese asunto. Lo que necesitamos ver aquí en este salmo es que el salmista está contrastando la realidad pasajera de este mundo, los cielos y la tierra, y la esencia inmutable de Dios. Donde la tierra y los cielos serán mudados, Dios siempre será lo que es, permanecerá, no cambia. Él es el único punto de estabilidad en un universo cambiante. Así que si queréis una prueba de que Dios es inmutable a partir del Antiguo Testamento, podéis apuntar Salmo 102, versículos 25 al 27. Ahora, Nuevo Testamento. El texto del Nuevo se encuentra en Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Repito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya que no hay mudanza ni sombra de variación en Dios, sabemos que Él es inmutable. Es una declaración bíblica. Dios es inmutable. Y en su comentario a Santiago, Simon Kistemaker escribe lo siguiente: la naturaleza está sujeta a la variación y al cambio. No sucede así con Dios. Él es el Padre de las luces celestiales, quien es luz siempre y no cambia. Repito la última línea. Él es el Padre de las luces celestiales, quien es luz siempre y no cambia. En suma, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento declaran que nuestro Dios es inmutable en su ser. Su esencia divina no cambia. Amén. Punto número 2. Dios es inmutable en sus atributos. Hemos visto en Salmo 102 y en Santiago 1 que en su ser, en su esencia, su naturaleza divina, Dios no cambia. Es imposible a nivel lógico porque Dios es eterno. Y ahora en segundo lugar veremos que los atributos de Dios tampoco están sujetos a cambio. ¿En qué estamos pensando al decir atributos de Dios? Estamos pensando en cosas tales como, Dios como todopoderoso,
Dios como omnisciente, veraz, bueno, amoroso, santo, fiel, etc. Estas cosas son los atributos de Dios. Y gracias al Señor, según la Biblia, Dios siempre será lo que es, no solamente en su esencia, sino también en sus atributos. Porque dichos atributos son inmutables. Volveré a citar un par de pasajes, un pasaje del Antiguo Testamento y luego otro del Nuevo Testamento. El texto del Antiguo es Isaías 26, versículo 4. Isaías 26, versículo 4. Y aquí tenemos una referencia al poder inmutable de nuestro Dios. Dice el profeta: confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces la fortaleza que Dios da, la fortaleza que se deriva de Dios, es más que temporal. Es una fortaleza que permanece para siempre, porque Dios es poderoso. Dios es eternamente poderoso. Por tanto, el versículo anterior, versículo 3, aquel que confía en ese Dios, en el Dios de todo poder, disfruta de perfecta paz. El poder de Dios es inmutable. Dios nunca dejará de ser todopoderoso. Sus atributos no cambian. Menos mal, ¿no? Menos mal, gloria a Dios. Estoy feliz de que sea así. Y en el Nuevo Testamento tenemos 2 de Timoteo 2.13, 2 de Timoteo 2.13, donde Pablo proclama que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, a veces hay personas que dicen que Dios puede hacerlo todo, pero bíblicamente hablando hay cosas que Dios no puede hacer. Un Dios inmutable no puede negarse a sí mismo. Un Dios inmutable no puede dejar de ser lo que es. Y puesto que Dios es fiel, 2 Timoteo 2.13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Incluso veremos en Hebreos 6, versículos 17 y 18, que es imposible que Dios mienta, ya que Dios es veraz, la veracidad de Dios es otro atributo suyo, pues Dios nunca podrá decir una sola mentira. Dios no puede dejar de ser lo que es. Y por eso, 2 Timoteo 2.13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque si Dios no fuera fiel, estaría negándose a sí mismo. Estaría negando su inmutabilidad, algo que no puede darse. Esta realidad, por cierto, de la inmutabilidad divina, es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia para nosotros, los creyentes. Para aquellos que son redimidos, bueno, ellos cuentan eternamente con el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Ellos saben que el amor del Señor nunca pasará, nunca dejará de ser. El amor de Dios hacia sus vidas nunca aumentará ni disminuirá. Ellos estarán toda la eternidad disfrutando de la misma medida de amor divino. Y algo muy bonito es pensar que Dios nunca te amará más que ahora. Si tú estás en Cristo, eres salvado, el amor de Dios está sobre ti, y ya que su amor es eterno e inmutable, Dios no te amará más en la edad venidera. Él te amará con la misma medida de amor por los siglos de los siglos. ¡Qué dulce! Pero esta verdad de la inmutabilidad de Dios es una mala noticia para sus enemigos, porque la ira de Dios arderá en el infierno por los siglos de los siglos. Es por esta razón que los cristianos creemos en la condenación eterna, en el castigo eterno de los impíos. El infierno no sería eterno si la ira de Dios no fuese eterna, ya que los atributos de Dios no cambian, pues el castigo ha de ser eterno. Por tanto, la inmutabilidad de Dios es un gran bálsamo, un refrigerio, un consuelo para algunos, pero es algo bien preocupante para los que no son del Señor Jesucristo.
Qué importante es ser hallados en paz con nuestro Dios. El Señor es inmutable en su ser. El Señor es inmutable en sus atributos. Hemos visto Isaías 26, que testifica de la eternidad, de la fortaleza de Dios, el poder de Dios. Y también 2 Timoteo 2:13, que habla de la fidelidad de Dios. Dios nunca dejará de ser fiel, de ser veraz, de cumplir con su palabra. Y en tercer lugar, el tercer ámbito, la tercera esfera que tenemos en mente a la hora de defender y exponer la doctrina de la inmutabilidad divina, es lo que llamamos los decretos del Señor. Algunos teólogos hablan de los propósitos del Señor, que, básicamente sirven como sinónimos. Sabemos que nuestro Dios lleva a cabo en el tiempo todo lo que decretó en la eternidad pasada. Y Dios decretó lo que decretó según su beneplácito. De nuevo, haré lo que he hecho en los primeros 2 puntos del estudio. Os compartiré un texto del Nuevo Testamento, primeramente del Antiguo, y a continuación un texto del Nuevo Testamento. En primer lugar, Malaquías 3:6 demuestra que los decretos de Dios son eternos. Dice Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo, el Señor, no cambio. Es decir, yo soy inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, Dios había jurado, según su promesa, según su palabra, Él había jurado siempre guardar un remanente entre el pueblo judío. Y precisamente por esta razón, los hijos de Jacob, a pesar de su rebelión, no fueron aniquilados. De hecho, es por esta misma razón que hoy hay 180,000 judíos mesiánicos. Esto es, judíos que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías. Dios ha guardado su juramento. Dios ha guardado su palabra. Dios ha cumplido con lo que decretó. Y esta realidad, ¿verdad?, de que todavía hay creyentes entre el pueblo étnico de Israel, esta realidad depende del decreto eterno del Señor. ¿Ves? Que cuando Dios promete algo, lo cumple. Ciertamente sus promesas pueden tardar en términos humanos, no obstante la palabra de Dios siempre se cumple porque el Dios que hace la promesa, el Dios que decreta, es necesariamente fiel, veraz e inmutable. Aleluya. Malaquías 3:6 entonces nos da la seguridad de que los juramentos de Dios, los propósitos, las promesas, las palabras, los decretos de Dios son inmutables. Dios no miente. Y otro texto, esta vez en el Nuevo Testamento, es Hebreos 6, del 17 al 18. Hebreos 6, del 17 al 18, que tiene bastante que ver con lo que acabo de deciros a partir de Malaquías 3:6. El autor de Hebreos hace alusión al juramento que Dios hizo a Abraham. Y dice el autor que aquel juramento fue inmutable, un juramento inmutable. Porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo es que hoy día hay creyentes en todo el mundo? Porque Dios dio su promesa a Abraham. Aquella promesa es inmutable. Y ya que el juramento de Dios de dar una descendencia a Abraham es inmutable, hasta que Cristo no vuelva por segunda vez, habrá hijos de Abraham en existencia. Y cuando digo hijos de Abraham, aludo a personas salvadas a través de la fe en el Hijo de Abraham llamado Jesucristo. Siempre habrá un remanente de creyentes. Siempre habrá una descendencia espiritual de Dios en esta tierra. Por más oscuro que el mundo se ponga, el juramento inmutable de Dios no será vencido.
Ahora mismo en el mundo hay millones y millones de creyentes, millones y millones de hijos de Abraham en todo el mundo, porque Dios es fiel. Dios cuando jura, Dios cuando promete, Dios cuando decreta, siempre cumple con sus palabras. Así que hasta que Cristo no vuelva por segunda vez, habrá hijos de Abraham en el mundo, porque la verdad de Dios es inmutable. Y de hecho, como comenté hace un par de minutos, Hebreos 6:18 llega a decirnos que es imposible que Dios mienta. ¿Podemos hablar de imposibilidades en Dios? Desde luego que sí. Por supuesto que sí. Es imposible que Dios mienta y como vimos anteriormente, 2 Timoteo 2:13, Dios no puede negarse a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Y por cierto, ya que estamos con el tema, antes os cité Santiago 1:17 también. Y dice ahí que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que de nuevo vemos un tercer texto bíblico diciendo categóricamente que Dios no puede hacer algo, Dios no puede cambiar. Ok, hemos visto que Dios es inmutable en su ser, Salmo 102, versículos 25 al 27, luego Santiago 1:17. En segundo lugar, hemos visto que Dios es inmutable en sus atributos, Isaías 26:4 y 2 Timoteo 2:13. Y en tercer lugar, hemos visto que Dios es inmutable en sus decretos, Malaquías 3:6 y Hebreos 6 del 17 al 18. Los juramentos de Dios, las promesas de Dios siempre se cumplen. Vamos a acabar entonces esta clase con dos reflexiones sobre objeciones a esta doctrina. Por un lado, tenemos textos en la palabra de Dios que dan a entender, a primera vista, que hay cambios en Dios. Y luego, en segundo lugar, veremos el asunto de la cristología. Si tú y yo defendemos la encarnación de Cristo, es decir, que el Hijo de Dios se hizo carne, ¿cómo podemos entonces seguir defendiendo la inmutabilidad divina? ¿Okay? Así que, en cuarto punto ahora, vamos a hablar sobre algunos textos difíciles. Textos difíciles en la Biblia. Y cuando digo difícil, me refiero a textos que podrían hacernos dudar de la inmutabilidad del Señor. ¿Ok? Cuarto punto. Hemos visto que Dios es inmutable en su ser, que Dios es inmutable en sus atributos y que Dios es inmutable en sus decretos. Ahora, ¿qué hacemos con los textos en la Biblia que, a primera vista, dan a entender que hay cambios en Dios? El pasaje clásico en este sentido es el libro de Jonás. Me imagino que todos habéis estudiado el libro de Jonás, es un libro muy amado por el pueblo del Señor. Y básicamente, por encima, lo que sucede es lo siguiente: Dios dice que va a destruir la ciudad gentil de Nínive. Entonces levanta a un profeta llamado Jonás para que él vaya a predicar en Nínive, diciendo que dentro de 40 días la ciudad va a ser destruida. Sin embargo, Dios, tras ver el arrepentimiento de los ninivitas ante la predicación de Jonás, Dios decide prolongar su misericordia y no destruye la ciudad. Es cierto que unas cuantas décadas más tarde Dios derramó de su ira sobre Nínive, pero en aquel momento Dios prolongó su misericordia, derramó su gracia sobre aquel pueblo y libró a los ninivitas de la destrucción. ¿Cómo podemos encajar, cómo podemos casar un libro así, el libro de Jonás, con la doctrina de la inmutabilidad divina? ¿Podemos decir que el libro de Jonás contradice, niega la inmutabilidad divina? Pues no. No. ¿Por qué no? Porque tenemos que acordarnos de que todo lo sucedido en el libro de Jonás y todo lo que sucede en la vida hoy día, todo lo que sucedió en el libro aconteció en sujeción
al decreto eterno de Dios. El decreto eterno es aquel decreto que Dios promulgó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación, antes de la creación del mundo, Dios quiso, su voluntad soberana, que Nínive fuese alcanzada por su misericordia a través de la predicación de su profeta Jonás. En realidad, lo que sucedió en Nínive no fue la negación del decreto del Señor, sino la realización en el tiempo del decreto eterno de Dios. Dios sabía muy bien, antes de la fundación del mundo, de que la ciudad de Nínive iba a arrepentirse por medio del ministerio de Jonás, porque Dios había determinado que iba a ser así. En Nínive, pues, no se dio ningún cambio en Dios. En realidad, el decreto del Señor se estaba llevando a cabo. El tema es que tú y yo analizamos la situación de Nínive desde un ángulo puramente humano. Llegamos a la conclusión de que, bueno, habrá algún cambio en Dios, pero tenemos que ver lo sucedido en Nínive desde la perspectiva divina. Dios estaba cumpliendo su decreto eterno por medio de los sucesos en el libro. Otra ilustración de este mismo principio es el caso de la intercesión de Moisés. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 9 al 14. Dios está ya cansado del pueblo, y él dice en el versículo 14 de Éxodo 32, entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Repito, entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios había dicho previamente que iba a abandonar al pueblo, iba a derramar de su ira sobre el pueblo. En el versículo 10, por ejemplo, Éxodo 32 dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Pero Dios, al decir esto, provoca intercesión en Moisés. Y Moisés, al oír la palabra de Dios, se pone a orar, clama a Dios, intercede, rogando que Dios tenga misericordia del pueblo. Y Dios, pues, se arrepintió. De nuevo, volvamos al caso de Nínive. Lo sucedido ahí en el desierto, en la generación de Moisés, fue la realización del decreto eterno del Señor. Él había determinado en su decreto eterno levantar a Moisés como intercesor. Fue Dios quien puso en su siervo este deseo santificado de orar, de clamar, de interceder. O sea, todo realmente sirvió para el cumplimiento del propósito divino. De nuevo, la inmutabilidad de Dios no estaba siendo negada en el desierto. Lo acontecido en Nínive y lo acontecido en la generación de Moisés es parecido a lo que pasó en vuestras conversiones. Por ejemplo, Dios usó su palabra para llevaros al arrepentimiento. Seguramente antes de conocer a Cristo, recibisteis algún tipo de mensaje de un pastor, un predicador, un ser querido, y el mensaje os decía algo como, si morís en vuestros pecados, iréis al infierno, pero si creéis en Jesucristo, seréis salvos. Aquella advertencia llegó a vuestras vidas y os llevó al arrepentimiento y a la fe. Antes de creer en Cristo, erais objetos de la ira divina. Pero ahora que creáis en Cristo, sois objetos del favor divino, sois amados por Dios, aleluya. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios cambió? No. El cambio se dio en vosotros. Y vuestra conversión fue el cumplimiento del decreto eterno. Así que de la misma forma que Dios usó su palabra a través de Jonás para efectuar un cambio en el tiempo, y de la misma manera que usó su palabra en la época de Moisés, para que él clamara con el fin de efectuar un nuevo cambio, pues también Dios usó su palabra
en el espacio-tiempo, en la historia de tu vida personal, para llevarte a sus pies, para efectuar un nuevo cambio, pero que el cambio estaba cumpliendo con el decreto del Señor antes de la fundación del mundo. Así que gloria a Dios. Vemos entonces en Nínive y en la intercesión de Moisés una especie de paralelismo con nuestra conversión al cristianismo. Dios no cambia en su ser, en sus atributos, en sus decretos. A veces es cierto que desde nuestra perspectiva humana podemos sacar la conclusión de que hay cambios en Dios, pero tenemos que disciplinar nuestra mente y pensar bíblicamente y entender que todo lo que sucede en nuestros días es fruto del decreto eterno del Señor. Creemos que Dios es soberano y que Él hace todo lo que quiere, según su beneplácito. Bendito sea su soberano nombre. Amén, aleluya. Y ahora, para acabar esta clase, un asunto espinoso. ¿Qué hacemos con la encarnación? Hemos usado varios textos bíblicos para defender la idea de que Dios es inmutable en su ser, sus atributos y sus decretos. Hemos comentado que los ejemplos de Nínive, de la intercesión de Moisés, no anulan la inmutabilidad divina. Pero ¿qué hacemos con la encarnación? Porque en la encarnación tenemos al Hijo de Dios asumiendo una naturaleza humana. El versículo clave para hablar de la encarnación es Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne. Podemos entonces decir que el Hijo de Dios es inmutable porque, hasta estas alturas podemos decir que el Padre es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable. Gloria al Señor por todos los versículos estudiados. Pero ¿qué hacemos con el Hijo? ¿Es el verbo? ¿Es el logos? ¿Es el Hijo de Dios verdaderamente inmutable? Pues la respuesta es que sí. Porque el Hijo de Dios es inmutable en su naturaleza divina. Repito, el Hijo de Dios es inmutable en su naturaleza divina. Cuando el Logos, el Verbo, cuando el Hijo de Dios se encarnó hace 2000 años, no perdió su esencia divina. No perdió su naturaleza divina. No abandonó, yo sé que hay algunos herejes diciendo cosas muy raras online, no abandonó sus atributos divinos. Su esencia divina seguía siendo divina, sus atributos divinos seguían con él. Lo que sucedió en la encarnación no fue una negación de la deidad de Cristo, sino la asunción de una nueva naturaleza. Lo que Cristo hizo fue asumir una naturaleza humana. Es importante recalcar que la esencia divina del Hijo no se convirtió en una naturaleza humana, no. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. La naturaleza divina de Cristo no se hizo humana. En Cristo hay dos naturalezas. El Hijo de Dios nunca ha abandonado su naturaleza divina. Y ahora, curiosamente, empezamos hoy esta clase leyendo un texto de Hebreos 1. Bueno, es un salmo que sale citado en Hebreos 1. Salmo 102, versículos 25 a 27. Y ahora voy a leeros Hebreos 1, del 10 al 12,
Y vais a ver que es una cita del Salmo 102, el Salmo que antes citamos. Dice Hebreos 1:10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, todos ellos envejecerán como una vestidura, con vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este texto está hablando de Jesucristo. De hecho, a partir del versículo 1 en adelante, todo tiene que ver con el Hijo de Dios. En los Hebreos está diciendo que el Hijo es inmutable. El Hijo es inmutable porque su naturaleza divina nunca cambia. Sus atributos divinos tampoco. Sus decretos divinos tampoco. Así que hay que acabar hoy aclarando esto. En la encarnación no hay ningún tipo de cambio en el ser, en los atributos, ni en los decretos del Hijo de Dios. El ser divino de Cristo no cambia, porque Él sigue siendo plenamente divino hasta el día de hoy. No ha perdido su naturaleza divina. En segundo lugar, los atributos divinos de Cristo no cambiaron, porque el Hijo no los ha abandonado. Y hasta este momento, Cristo sigue teniendo todos sus atributos divinos, su amor, su santidad, su fidelidad, etc. Y número 3, los decretos divinos no cambiaron en la encarnación, porque la encarnación fue el cumplimiento del decreto eterno de Dios, que fue promulgado antes de la fundación del mundo. Por tanto, cuando algunas personas sugieren de que, podemos creer en la inmutabilidad del Padre y del Espíritu, no debemos creer en la inmutabilidad del Hijo, están enseñando de manera errónea. La naturaleza divina de Cristo nunca ha cambiado. Lo que sucedió en la encarnación fue una asunción. Es decir, Cristo asumió una naturaleza humana. Su naturaleza divina no se convirtió en una naturaleza humana, sino que en Cristo ahora hay dos naturalezas, unidas pero distinguidas. Cristo es verdaderamente hombre y Cristo es verdaderamente Dios. Así que en la encarnación no tenemos la negación de la inmutabilidad de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Ciertamente en su humanidad, en su naturaleza humana, hay cambios. Porque vemos como Cristo a finales de Lucas capítulo 2 creció en estatura, en conocimiento, etc., según la naturaleza humana, pero la naturaleza divina es completamente inmutable. ¿Ok? Pues bien. Hoy hemos visto 5 puntos. Los primeros 3 defendían la inmutabilidad de Dios en su ser, en sus atributos y en sus decretos. En cuarto lugar, vimos los casos de Nínive, la intercesión de Moisés, recalcando que no hubo ningún tipo de cambio en Dios. Y finalmente, en cuanto a la encarnación de Cristo, hemos observado que en la encarnación no hubo ningún cambio en el ser divino, porque Cristo sigue siendo plenamente Dios. En segundo lugar, no hubo ningún cambio en los atributos divinos, porque Cristo sigue teniendo todos los atributos que siempre ha tenido. Y en tercer lugar, no hubo ningún cambio en los decretos divinos, porque la encarnación fue el cumplimiento, la realización del decreto del Señor. Amén. Espero que todo haya sido fácil de entender. Si queréis dejarme un mensaje por debajo del vídeo, estaré encantado de contestarlo. Y nos veremos, Dios mediante, en la siguiente clase de este capítulo 2, artículo 1, sobre la teología propia. Espero que sigáis disfrutando de estas clases. Gloria a Dios por ser inmutable. Y es una buena noticia para nosotros, porque sabemos que su amor es inmutable, que nos ha amado con un amor eterno. Y qué bonito saber que Dios nunca nos amará más que ahora mismo en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Os mando un abrazo desde María en el amor de Cristo. Que tengáis un buen descanso y de nuevo cualquier pregunta podéis dejarla por debajo del vídeo. Un abrazo desde María en el amor de Cristo y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego. Chao, chao.